Un tema del que he querido hablarles antes, pero han pasado tantas cosas, la verdad, en el fin de año del 2020, es la apertura del proceso de beatificación, o mejor dicho, el paso siguiente hacia la beatificación, que es la declaración de heroicidad de virtudes del juez Rosario Livatino. Esta historia me fascina y me conmueve, les digo la verdad, porque no solamente recuerdo muy bien todo esto de este juez que si estuviera vivo sería menor que yo, y recuerdo cuando murió en 1990. Este juez le llamaban Giudice Bambino, ¿no? El juez niño. ¿Por qué? Porque primero era joven, era soltero cuando lo mataron, y ahí vamos a su historia. Y además tenía una cara extremadamente juvenil, ¿no? El pelo oscuro, el rostro juvenil. Entonces, Livatino nació en una región rural en Sicilia, en Italia, ¿no? Sicilia es esa isla que está, digamos, justo al costado oeste, al lado oeste de la punta de la bota italiana, ¿no? Entró a la Universidad de Palermo, se graduó de Derecho y entró como un servidor público en la oficina de registros de Agrigento. O sea, digamos, originalmente no pensaba convertirse en un juez. Pero, ¿qué cosa sucede? En 1978 se hace una audición de quiénes son los mejores servidores de la oficina, y sus números eran tan altos, o sea, era un hombre tan competente en el cumplimiento de su trabajo, puntual, preciso, conocedor de la ley, que inmediatamente le dieron una posición de magistrado en una corte en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? En Caltanissetta, todo esto en Sicilia, ¿no? Y por una serie de circunstancias que yo las considero providenciales, verdaderamente, algunas autoridades judiciales fueron retirándose o falleciendo, y por otro lado, él tenía tan excelentes calificaciones que, aún siendo bastante joven, recibió primero el cargo de procurador sustituto de la corte de Agrigento. O sea, ya estamos saliendo de los pueblos pequeños y estamos yendo ya a ciudades más importantes en Sicilia. Y luego, en 1989, fue nombrado juez asistente, ¿no? Lo que se llama giudice a latere en Italia, ¿no? Juez asistente. ¿Y qué cosa sucede? Que durante su carrera, especialmente en este puesto de juez asistente, Livatino comenzó a trabajar en contra de la corrupción de una manera que fue absolutamente sorprendente, ya no solo para los ciudadanos locales, sino para la prensa nacional, que estaba cansada, como buena parte de Italia, de ver que la mafia, las distintas formas de mafia, en este caso una forma de mafia que era competencia de la Cosa Nostra en Sicilia, la Stidda, comenzó a tener un tremendo éxito en la prensa, y por una sola razón: porque aplicaba la ley sin temor. Los otros jueces o se dejaban sobornar, o simplemente porque tenían miedo o porque tenían una relación de parentela con la gente de la mafia, de esta mafia, la Stidda, ¿no? O también con la Cosa Nostra, simplemente no aplicaban la ley. Entonces, todas las formas de abuso, de extorsión, de tráfico de personas, de introducción y tráfico ilícito de drogas, ¿no? Todas estas cosas, este juez no lo dejó pasar. Comenzó a aplicar la ley, aplicar. Hasta los policías tenían miedo de ir a las intervenciones de Livatino, ¿no? De Rosario Livatino. Y finalmente, después de haber demostrado, además, las conexiones, las redes de la mafia, ya sea de la Stidda o de la Cosa Nostra, con depósitos de dinero, con propiedades,
Livatino realmente disparó más lejos de lo que alguien hubiera esperado, porque fue capaz de requisar estas propiedades y estas cantidades enormes de dinero y de meter a la cárcel ya no a los soldaditos de la mafia, sino a personas importantes. Entonces, el 21 de septiembre de 1990, 4 asesinos, cuando el Livatino, visto, es uno de esos descuidos que no son inusuales lamentablemente en el sur de Italia. Livatino, que ya tenía pues un enorme signo de disparo en la espalda, estaba andando solo en una carretera del sur de Italia y 4 asesinos de la Stida le disparan primero, lo hieren, él trata de refugiarse en un campo de cultivo, pero como estaba herido, los asesinos fácilmente lo alcanzan y lo terminan matando, ¿no? La muerte de Livatino fue un terremoto para Italia, porque para Italia finalmente estaba apareciendo este hombre, ¿no?, sencillo, bueno, bondadoso, firme, valiente, generoso, porque pues, las veces que tratando de sobornarlo, la cantidad de dinero que le ofrecieron, nunca aceptó, un hombre absolutamente recto. Y 2 años después de su muerte, digamos, su fama era muy, muy grande, siguió creciendo. Y un novelista y guionista escribió una novela basada en la vida de Livatino, que se llamaba Il giudice ragazzino, ¿no? El juez muchachito sería la traducción, ¿no? Un ragazzo es un niño, es un muchacho, y acá el autor utilizó el diminutivo ragazzino, ¿no? El juez muchachito. Y esto después, digamos, impresionó tanto a Italia, como veo tanto a Italia, que 2 años después, o sea, él muere en el 90, en el 92 se escribe el libro, en el 94 un director cineasta italiano lo convierte en una película que fue, digamos, muy conocida en, eh, en Italia, ¿no? Pero todo esto que describo oculta el origen de esta firmeza de Livatino, ¿no? Cuando van a su oficina, lo primero que encuentran es una Biblia tremendamente usada, una Biblia que estaba abierta, ¿no?, tremendamente usada, marcada, muy marcada, con resaltadores, con pequeñas lenguas, digamos, para marcar determinados pasajes. Y eran pasajes que tenían que ver todos con la virtud, con la generosidad, con la valentía, con la confianza en Dios. O sea, básicamente la fuente de la fortaleza espiritual de este muchachito que tenía todas las razones para estar intimidado. Y tal vez no caer como parte de la corrupción, pero decir, ¿sabes qué? Yo quiero casarme, quiero tener hijos, y decide retirarse, ¿no? Y encontrar cualquiera de las otras ramas que el mundo legal permite, ¿no? No necesariamente la de ser juez asistente. Y remontando a través de sus familiares, ¿no?, el círculo más pequeño, ¿no?, de su mamá, una profesora suya, algunos profesores, algunos compañeros de la universidad, todos decían, era un hombre de fe, era un hombre de fe. Él nunca hacía una gran propaganda, digamos, de su fe, pero nunca se avergonzaba de que la gente sabía que él estaba constantemente en la capilla, estaba con el rosario en la mano, esta Biblia que estaba, digamos, muy, muy utilizada, ¿no?,
La llevaba en la mano sin ninguna vergüenza desde que era estudiante. Tanto así que el obispo de Agrigento, en 1993, le pide a una profesora de Rosario Libatino, ¿no?, Ida Abate, que recoja todos los testimonios para la beatificación del Libatino, ¿no? Y cuando murió en el pontificado, como recordarán ustedes, del Papa Juan Pablo II, Juan Pablo II estuvo muy conmovido y dijo: este es un mártir de la justicia y de una forma indirecta de la fe cristiana. O sea, cuando se enteró todo este lado cristiano, discreto, pero real, profundo del Libatino, el Papa Juan Pablo II lo llamó un mártir también de la fe cristiana. Bueno, la heroicidad de virtudes se ha declarado. De ahora en adelante podemos tener oraciones dirigidas a Libatino pidiendo por un milagro. Apenas se cumpla el milagro, Libatino será canonizado porque, como ya ha sido declarado mártir por el Papa Francisco, ¿no?, es decir, ya se ha aprobado el decreto de martirio, se espera que el Rosario Libatino sea beatificado en Agrigento, en su ciudad, en Sicilia, en algún momento de la primavera del norte del mundo, el 2021, este año, ¿no? Entonces se está calculando que podría ser entre mayo y junio esta beatificación, ¿no? Personalmente espero que sea en junio, porque ya saben ustedes que tenemos la beatificación de la religiosa que fue asesinada por adoradoras de Satán en el otro extremo de Italia, el extremo norte, ¿no? Y una y la otra que estén cerca sería maravilloso, porque yo creo que este juez tiene tanto que decirle a nuestra generación de jóvenes, ¿no? La honestidad, la decencia, la fidelidad en el trabajo, todas ellas inspiradas por la fe y esa coherencia entre fe y vida, que son el mejor ejemplo, y no solamente el mejor ejemplo, sino el ejemplo que urgentemente necesitamos hoy en nuestras vidas. Que tengas un buen día.